Hola, bienvenidos a Héroes en Acción, el programa institucional de la Segunda División del Ejército Nacional. En el día de hoy ustedes están viendo unas imágenes del pasado 20 de julio en el desfile militar. Hoy en Héroes en Acción haremos la conmemoración a los 205 años de la independencia de nuestro país. Para esto tenemos un invitado muy especial. Él es el excongresista y director propietario del diario El Frente, el doctor Rafael Serrano Prada. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muy estimulado por esta presencia en el debate histórico de lo que significó el 20 de julio de 1810 en la historia de Colombia. Arranquemos, doctor. Todo empieza a raíz de un florero. ¿Cómo fue eso? Sí, pero aguarda que es que la gente no conoce suficientemente los antecedentes de lo que ocurrió el 20 de julio de 1810 en Santa Fe de Bogotá. Primero se había presentado aquí en el municipio de Girón, en el pueblo de Girón, se había presentado la primera levantisca contra el gobierno español. Ya se habían rebelado contra los españoles y en el Socorro, el 10 de julio de 1810, también se habían levantado una cantidad de abogados que se habían preparado en las universidades de la época, seguramente en el Colegio Mayor de San Bartolomé, que era la fábrica de abogados más importante de la Nueva Granada, y entonces en el Socorro también hubo una levantisca 10 días antes del 20 de julio de 1810. Y sucede que en Bogotá, en Santa Fe de Bogotá, había un empresario, un abogado, que además era un empresario muy importante de estas tierras, el charaleño José Acevedo y Gómez. Y el padre Andrés Rosillo, que era del Socorro, también estaba por Bogotá el 20 de julio de 1810. Y el día anterior, en lo que se llamó el Observatorio Astronómico, se reunieron los criollos a conspirar contra los españoles, contra el virrey que era quien gobernaba esta zona del territorio americano, y entonces mandaron una comisión donde el español José González Llorente, que era el gran comerciante de la calle Real de Bogotá. La calle Real era en esa época lo que hoy es la carrera séptima de Bogotá, y al salir de lo que hoy se llama la Plaza de Bolívar, en esa esquinita hay una casa, y esa es la casa donde el señor José González Llorente tenía un gran almacén, era un hombre poderoso, era un español, y llegaron unos criollos a provocarlo para generar el incidente, y el hombre comió cuento y se enfrentó con los criollos, con los que estaban metidos en el tema del proceso revolucionario contra España, y allí se presentó una furrusca, como decimos en el lenguaje vernáculo, y se enfrentaron don José González Llorente con dos ciudadanos que iban a pedirle prestado un florero para atender la mesa de don Antonio Villavicencio, que venía de España, siendo quiteño, siendo de Quito, había sido comisionado por el gobierno de la corona española para que viniera a Bogotá a tratar de calmar los ánimos de los criollos que se estaban levantando contra España. Entonces fueron donde el señor José González Llorente a que les prestara un florero, y González Llorente lo recibió de muy mala manera, y les dijo que él hacía ciertas actividades fisiológicas con el pueblo americano porque le importaban nada a los americanos. Y hubo un pretexto de este señor, y fue que el florero no estaba en buen estado. Y entonces el señor González Llorente les dijo que no les prestaba el florero para atender a ese tal por cual del señor Antonio Villavicencio, que siendo latinoamericano, que siendo americano, venía en nombre del rey a tratar de apaciguar los ánimos de los sublevados. Entonces ahí es donde empieza este tema que se denominó el 20 de julio de 1810, donde el abogado
José Acevedo y Gómez empieza a gritar en la plaza, frente a la plaza de lo que hoy es la Plaza de Bolívar, empieza a gritar y a convocar a la gente a una protesta contra los españoles y contra el gobierno del virrey, y se va formando la burrusca, y el señor Acevedo y Gómez pronuncia un discurso que la historia recoge, donde dice: pueblo indolente, si perdéis estos momentos de efervescencia y calor, si no aprovecháis esta ocasión única y feliz, antes de que amanezca un nuevo día, seréis tratados como insurgentes. Ved los grillos y las cadenas que os esperan. Esa fue la frase memorable de José Acevedo y Gómez, que coincidencialmente era hijo del municipio de Charalá, lo que después se denominó departamento de Santander. Hay una frase, no sé si la ha escuchado, doctor, y es: el olvido de la historia hace que ésta se repita. ¿Qué opina usted sobre esto? Sí, los pueblos que no recogen su historia están condenados a repetirla. Pero yo también le quiero decir que la historia es testigo de los tiempos, luz de la verdad y maestra de la vida. Por eso, al hacer el recorrido por las páginas de la historia, tenemos que realizar una reflexión en qué se ha equivocado el pueblo americano y en qué tuvo este pueblo americano momentos de gloria. Nos vamos a un corte de comerciales, pero ya regresamos para seguir reviviendo la historia de nuestro país. Un soldado de Colombia es sinónimo de seguridad, compromiso, sacrificio, lealtad y amistad. Sus esfuerzos le brindan paz a Colombia. Son héroes en acción. Sus historias de vida y resultados operacionales, véalos todos los miércoles a partir de las 6 de la tarde por el canal TRO. Héroes en acción, persistencia, perseverancia, fe en la causa. En la guerrilla el maltrato es terrible. No se puede ser mamá, no se puede decir nada. En cualquier momento lo pueden capturar a uno, o peor aún, perder la vida en un combate. Por eso también dejé la guerrilla. Gracias al trabajo de nuestras Fuerzas Armadas, en el último año, más de 1000 guerrilleros se han desmovilizado. Fuerzas Armadas de Colombia, más fuertes que nunca. Haberlos visto surcando el cielo. Volando como pájaros sin alas. Son gigantes, como árboles de 1000 años, y su sombra proyectada en la hojarasca anuncia con prudencia su llegada. Soldados que están vestidos de honor para llevar a un país entero en su uniforme hasta el final de los días. Sí, los héroes en Colombia están vestidos de honor. Ejército Nacional. Soy tu silencio, y cuando denuncias, desaparezco. Denuncia a los reclutadores de grupos armados ilegales. Marca 147. Campaña en contra del reclutamiento ilícito. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Se aguanta hambre, no se duerme tranquilo. Cualquier ruido de avión, toca ir corriendo. No se siente acorralado, a miedo. Por eso, también dejé la guerrilla. Gracias al trabajo de nuestras Fuerzas Armadas, en el último año los grupos terroristas han perdido a más de 30 cabecillas. Fuerzas Armadas de Colombia, más fuertes que nunca.
La Gobernación de Santander y la Universidad Autónoma de Bucaramanga invitan a los creadores y productores artísticos de Santander a participar en la 4ª convocatoria departamental de estímulos a la creación y producción artística, Becas Bicentenario 2015. Participa así. Descarga el formulario en el vínculo Estímulos a la Creación en Santander.com y diligencia los datos requeridos. Son 33 becas. Para mayor información visita www.santander.gov.co. Gobernación de Santander. Gobierno de la gente. Seguimos en Héroes en Acción, reviviendo la historia de nuestro país. Doctor Rafael, llegamos a un punto que es muy importante y es ¿qué significó para nuestras fuerzas militares, para nuestro Ejército Nacional el 20 de julio? El nacimiento, teóricamente el nacimiento de las primeras fuerzas militares de los ejércitos patriotas, porque ha de saberse que a partir de 1810 empieza la Guerra de la Independencia. Y es el general Fernando Serrano y Mendoza quien, siendo abogado y habiendo nacido de un hogar de españoles en el municipio de Piedecuesta, abandona su oficio de togado, de abogado litigante, de defensor de causas del derecho, y entonces se reúne con otros estudiantes en Bogotá, entre ellos con Custodio García Rovira, que era de Bucaramanga. Vea la afinidad entre el general Fernando Serrano Mendoza y el general Custodio García Rovira, Serrano de Piedecuesta y García Rovira de Bucaramanga, y entre ellos empiezan a coordinar el primer ejército libertador que tuvo Colombia, porque resulta que entre 1810 y 1812 no había aparecido todavía Bolívar en estas tierras. Bolívar había viajado desde Venezuela a Roma para jurar en el Monte Sacro dar libertad a los países latinoamericanos. Y entonces, 2 años antes de que llegara Bolívar a estas tierras americanas, de vuelta a participar en la Guerra de la Independencia de las colonias españolas, ya estaba Fernando Serrano de Piedecuesta y Custodio García Rovira de Bucaramanga, el general Custodio García Rovira, que era profesor de Derecho del Colegio Mayor de San Bartolomé. Ya estaban organizando un ejército comandado por intelectuales para hacer la guerra contra España. Por eso se recuerda que en la universidad o en el Colegio Mayor de San Bartolomé, Custodio García Rovira fue profesor de Derecho del general Atanasio Girardot y fue profesor de Derecho de otros ciudadanos que, siendo estudiantes de Derecho, adoptan el rango de generales motu propio y se van a comandar la guerra de la independencia. A nosotros nos dicen que el departamento de Santander no ha tenido sino un presidente, que fue don Aquileo Parra. Están falseando la historia. El primer presidente que tuvo este departamento antes de que lo crearan, porque era piedecuestano, fue Fernando Serrano. Desde la historia, el papel de las fuerzas militares ha sido muy importante y ha sido como el principal para que todo marche sobre la línea, por decirlo así. El día que tengamos que defender la península de La Guajira del proceso expansionista de los vecinos, el día que tengamos que defendernos, como ya lo hizo Colombia defendiendo el tacón amazónico en 1930 en la guerra contra el Perú, pues ese es el oficio de las fuerzas militares: guardar la integridad del territorio, defender la Constitución, que dice que el oficio de las Fuerzas Armadas es defender la vida, honra y bienes de los asociados. Que estas Fuerzas Armadas están divididas en ejército, la policía, que es un cuerpo armado de origen civil, y en fin, todo eso está previsto desde la época, porque cuando se hizo la Guerra de la Independencia, los abogados que fueron los que se metieron a organizar la guerra contra España y se colocaron un uniforme de militares,
eran unos ciudadanos que se habían formado en nuestras universidades, ya eran criollos latinoamericanos que se habían formado en el Colegio Mayor de San Bartolomé, que fue el centro de producción intelectual de los primeros generales que tuvo la Guerra de la Independencia en Colombia. No, pues es muy bonito y es muy rico que todos nuestros televidentes tengan la oportunidad de revivir momentos como estos en nuestra historia. Seguimos más adelante porque viene una parte muy especial, pero antes vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Invitamos a todos los amigos de Héroes en Acción a que nos visiten al Gran American Circus, que se encuentra en este momento en la bonita ciudad de Bucaramanga, a que vengan y nos visiten y vean un espectáculo maravilloso lleno de artistas, más de 40 artistas en escena, donde van a tener la oportunidad de ver los más divertidos payasos, equilibristas, aerolistas, los Avengers, el Globo de la Muerte con los motociclistas más rápidos del mundo, también un show de freestyle bajo la carpa de un circo por primera vez, saltando una moto a más de 17 metros de altura, así que es un espectáculo que no pueden dejar de ver. Tenemos entre semana 2 funciones, 5:30 y 7:30 de la noche, sábados, domingos y festivos. Estamos presentando 3 funciones desde las 3:30, 5:30 y 7:30 de la noche. Estamos ubicados frente al mercado campesino, así que los esperamos. Se aguanta hambre, no se duerme tranquilo. Cualquier ruido de avión, toca ir corriendo. No se siente acorralado, a miedo. Por eso también dejé la guerrilla. Gracias al trabajo de nuestras Fuerzas Armadas, en el último año los grupos terroristas han perdido a más de 30 cabecillas. Fuerzas Armadas de Colombia, más fuertes que nunca. Soy tu silencio, y cuando denuncias, desaparezco. Denuncia a los reclutadores de grupos armados ilegales. Marca 147. Campaña en contra del reclutamiento ilícito. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. En la guerrilla el maltrato es terrible. No se puede ser mamá. No se puede decir nada. En cualquier momento lo pueden capturar a uno. O peor aún, perder la vida en un combate. Por eso también dejé la guerrilla. Gracias al trabajo de nuestras Fuerzas Armadas, en el último año, más de 1000 guerrilleros se han desmovilizado. Fuerzas Armadas de Colombia, más fuertes que nunca. Haberlos visto surcando el cielo. Volando como pájaros sin alas. Son gigantes, como árboles de 1000 años, y su sombra proyectada en la hojarasca anuncia con prudencia su llegada. Soldados que están vestidos de honor para llevar a un país entero en su uniforme hasta el final de los días. Sí, los héroes en Colombia están vestidos de honor. Ejército Nacional. La Gobernación de Santander y la Universidad Autónoma de Bucaramanga invitan a los creadores y productores artísticos de Santander a participar en la 4ª convocatoria departamental de estímulos a la creación y producción artística, Becas Bicentenario 2015. Participa así. Descarga el formulario en el vínculo estímulosalaCreaciónensantander.com y diligencia los datos requeridos. Son 33 becas. Para mayor información visita www.santander.gov.co. Gobernación de Santander. Gobierno de la gente.
dictadores. Nosotros tenemos un ejército admirable. Escuchaba en estos días al nuevo comandante de la Armada Nacional y al nuevo comandante de la Fuerza Aérea hablar de cómo nuestros ejércitos han sido invitados a los grandes eventos internacionales con el ejército de los Estados Unidos. Tuvimos la ocasión de participar en operaciones estratégicas donde, por ejemplo, los lanceros de Colombia son los más berracos del mundo, para utilizar un lenguaje coloquial, un lenguaje vernáculo. Nuestro ejército se ha preparado de tal manera que hoy, cuando ocurre un problema en el mundo de límites entre otros países, le piden a la Organización de las Naciones Unidas que manden militares colombianos. Entonces, es muy orgulloso para los colombianos, es motivo de orgullo para los colombianos saber que nosotros tenemos unas Fuerzas Armadas profesionales, tenemos una policía profesional, tenemos una Fuerza Aérea preparada como la mejor del mundo. Recordarle a nuestros compatriotas colombianos que ahí en ese desfile del 20 de julio iban los soldados de la patria aplaudidos, los héroes de la guerra mutilados en sus piernas por las bombas antipersonas, pero ahí firmes con su valor civil, su carácter, imprimiendo soberanía, sosteniendo la soberanía nacional. Es motivo de orgullo para nosotros y nos sentimos orgullosos de nuestro ejército. Vimos que todas las familias santanderianas salieron a la carrera 27 en la ciudad de Bucaramanga a apreciar a nuestros soldados, a nuestros militares, a recibirlos con orgullo y pues por su labor y su convicción como guerreros, porque son unos guerreros y como lo hemos visto en todas nuestras campañas publicitarias del Ejército Nacional, son unos héroes, son los héroes de la patria. Claro, aquí hay que retomar una frase que creo que es de Winston Churchill, primer ministro inglés. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Para que nosotros consigamos la paz, este ejército, esta Fuerza Armada de Colombia, tiene que estar preparada permanentemente para enfrentar enemigos comunes y enemigos que todavía no podemos conocer. Pero hay que tener la fuerza pública siempre preparada y disponible para la sorpresa, para todo lo que pueda ocurrir. Nosotros creemos que en este momento de la patria, la paz se consigue mostrando la afirmación de nuestros valores militares, no entregando la patria por circunstancias de debilidad o cobardía. Bueno, pudimos apreciar en el desfile militar, doctor Rafael, nuestros tanques de guerra, nuestros perros, que son nuestros héroes de 4 patas, que son los que acompañan a nuestros soldados en el área de operaciones, diferentes maniobras que adelantan nuestros soldados, nuestros militares, para las cuales están preparados. Entonces, ¿qué opina de las diferentes como ramas que tiene nuestro ejército o la preparación de nuestros hombres? Mire, el ejército de Colombia tiene hoy en las distintas ramas muy especializadas, los batallones de servicios que proveen y abastecen de los elementos de dotación a las Fuerzas Armadas, los batallones de combate, los batallones de ingenieros para hacer la obra social de las carreteras, del restablecimiento de puentes, de atender situaciones de emergencia que se presentan, por ejemplo, en circunstancias ambientales. De manera que este país está muy bien dotado de fuerzas militares y por eso los empresarios con mucho gusto, en mayor o menor grado, hemos hecho aportes a lo que se ha llamado el impuesto de guerra para fortalecer a nuestras fuerzas militares. Hoy estamos transmitiendo nuestro programa desde un batallón muy especial, un batallón representativo en la historia de las fuerzas militares y también de la historia de nuestro país, y es el batallón de infantería número 14, capitán Antonio Ricaurte. Usted que ha tenido la posibilidad y la oportunidad de visitar estas instalaciones durante muchos años, cuéntele a nuestros televidentes. Yo recuerdo que a este héroe que está aquí en su pedestal, Antonio Ricaurte, se le dedica una estrofa del himno nacional. Ricaurte en San Mateo, en alto volando, pero es que este general, que era ingeniero, se inmoló antes que entregar los pertrechos en San Mateo, en la batalla de San Mateo de la Guerra de la Independencia. Vio que los españoles iban a tomar los pertrechos, a tomar los polvorines que tenía el ejército libertador, y él con su pistola le disparó a los tanques de pólvora y murió inmolado
en San Mateo, Ricaurte en San Mateo en átomos volando. De manera que este es uno de los grandes héroes de la patria, como también lo fue Francisco José de Caldas, que el día de su muerte, cuando fue condenado a muerte por el español, el general Pablo Morillo, escribió una expresión en la pared que después fue traducida, que dice: "Oh larga y negra partida". Cuando iba para el cadalso, el sabio Francisco José de Caldas, elevado al rango de general por el Ejército de la Patria y compañero de la expedición botánica del sacerdote José Celestino Mutis, cuando iba hacia el cadalso, escribió un jeroglífico largo con una raya negra, con un carbón que recogió del suelo, y cuando lo tradujo la historia quería decir: "Oh larga y negra partida". Bueno, hoy también hemos llegado a nuestra partida, doctor Rafael Serrano. Agradecemos su presencia aquí en Héroes en Acción, nuestro programa de la Segunda División del Ejército Nacional. Mil gracias por acompañarnos. Gracias a usted, y decirle a la audiencia que la historia es testigo de los tiempos, luz de la verdad y maestra de la vida. Muchas gracias. Bueno, queridos televidentes, hemos llegado al final de nuestro programa, pero recuerden que la cita es el próximo miércoles a partir de las 6 de la tarde por el canal TRO, aquí en Héroes en Acción, el programa de la Segunda División del Ejército Nacional. Hasta pronto.